Hola, mi nombre es Oscar Ochoa. Mi objetivo es crear el motor de propulsión por fusión. Para ello, hoy vamos a aprender ciclos termodinámicos, en particular máquinas térmicas reciprocantes. Hoy veremos entonces máquinas térmicas reciprocantes. Las máquinas térmicas reciprocantes se conocen comúnmente como motores de pistón. Son aquellos motores de encendido por chispa o motores de gasolina en muchos vehículos y aeronaves, y motores de encendido por compresión también en vehículos, camiones o maquinaria pesada. Por lo general, cualquier vehículo suele tener un motor de encendido por chispa o por compresión, y la máquina es una máquina térmica reciprocante que vamos a ver sus generalidades el día de hoy. El funcionamiento de este tipo de máquinas se compone de cuatro procesos mecánicos: la admisión de mezcla o de aire, la compresión de ese aire o esa mezcla que se ingresó, la expansión de los gases calientes correspondientes a la combustión y el escape. Aquí lo podemos ver en este proceso: admisión, compresión, expansión y expulsión. La admisión es cuando se toma aire o mezcla, se comprime esa mezcla. Como se dan cuenta, aquí hay una bujía que genera una chispa que hace la combustión, y los gases calientes de la combustión se expanden generando potencia, y después se expulsan los gases de escape a la atmósfera. Ese es el funcionamiento general, y estos son los cuatro procesos mecánicos que suele hacer cualquier ciclo de motor de combustión interna o motor o máquina térmica reciprocante. Reciprocante se llama así porque el pistón realiza un movimiento reciprocante continuo arriba hacia abajo. Para entender estos motores, o para poderlos calcular y para poderlos dimensionar, lo primero que tenemos que entender son los parámetros geométricos de los mismos. Aquí tengo un diagrama de este tipo de motores simplificado, donde veremos cada uno de estos parámetros geométricos y qué significan. El primer parámetro geométrico se suele llamar calibre. En inglés se le suele decir bore, que es el diámetro del cilindro o el diámetro del pistón. El segundo parámetro es la carrera, que en inglés se le suele llamar stroke. Es la distancia que recorre el pistón en su movimiento reciprocante de abajo hacia arriba. Son los límites de la carrera, o la distancia entre esos límites de movimiento del pistón. Esos límites de movimiento también tienen unos nombres. El límite superior se llama punto muerto superior, en inglés se suele llamar top dead center, y el límite inferior se llama punto muerto inferior y se llama, y en inglés se conoce como bottom dead center. En los libros en español se suele colocar PMS, PMI de punto muerto superior, punto muerto inferior. Esta es la geometría del movimiento, y, como se dan cuenta, es un cilindro, o es un cálculo de un cilindro con su diámetro y su longitud. Otros parámetros geométricos al respecto de las máquinas térmicas reciprocantes son los volúmenes que ocupa o que barre el pistón dentro del cilindro. Es decir, el primero es el volumen desplazado. El volumen desplazado es la cilindrada unitaria, es decir, el espacio o el volumen que barre el pistón cuando va de punto muerto inferior a punto muerto superior. Todo ese espacio, todo ese volumen se llama volumen desplazado. El otro es el volumen del claro, es decir, el volumen que queda en la parte superior cuando el pistón está en punto muerto superior. También se suele llamar en algunos casos volumen de la cámara de combustión. El volumen máximo que me cabría dentro del cilindro sería el volumen desplazado más el volumen del claro, sería el volumen total o máximo del cilindro. El volumen mínimo, donde cabe aire, donde caben gases, es el volumen del claro. A partir de estos parámetros geométricos yo puedo definir algunos parámetros funcionales, como por ejemplo la relación de compresión. La relación de compresión es la división entre el volumen máximo dentro del cilindro sobre el volumen mínimo dentro del cilindro, que sería el volumen que tengo cuando el pistón está en el punto muerto inferior, dividido sobre el volumen que tengo dentro del cilindro cuando el pistón está al punto muerto superior. Esa relación de compresión me va a decir muchas cosas al respecto del motor, entre ellas la eficiencia y el tipo de combustible que se puede quemar en ese motor. Lo veremos más adelante en otros
cuando estudiemos los ciclos termodinámicos. Otro parámetro funcional que se puede definir con estos parámetros geométricos que vimos es la presión media efectiva. La presión media efectiva es simplemente el trabajo específico neto sobre el volumen desplazado, que sería el volumen máximo menos el volumen mínimo, o el cálculo del volumen desplazado. Otro parámetro de funcionamiento común en este tipo de máquinas reciprocantes es si son de encendido por chispa, Spark Ignition en inglés, SI, o si son de encendido por compresión, Compression Ignition en inglés. Esto simplemente está referenciando si el motor es encendido por chispa, es un motor que tiene bujía o un motor que consume o quema gasolina, y un motor de encendido por compresión por lo general no suele tener bujías, o la combustión no la hace por el encendido de una bujía, la hace por la compresión de los gases, y se suelen conocer más estos motores como motores diésel o motores que queman combustible diésel. Esos son los parámetros generales de las máquinas térmicas reciprocantes que necesitamos para nuestro curso de ciclos termodinámicos. A continuación vamos a ver en la siguiente lección el primer ciclo termodinámico, que sería el ciclo Otto, y vamos a analizar cómo calcularlo y cómo aplicar todos estos parámetros geométricos y funcionales que vimos. Muchas gracias por ver este video. Por favor, sígame, dale le gusta a este video y activa las notificaciones para que te llegue un aviso cuando suba el siguiente video en esta serie de ciclos termodinámicos. Igual, si tienes algún tema de la ingeniería mecánica del cual quieres que yo haga algún video o alguna serie de videos, pues déjamelo en las notificaciones y con mucho gusto a futuro lo estaré haciendo. Gracias y adiós.